nosotros vamos a pasar a lo que será la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y vamos a abrir nuestras Biblias. En la mañana veíamos a uno de los profetas menores llamado Ageo. Ahorita unos cuantas páginas, hermanos, hacia atrás, encontramos ahí, enseguida de Ageo hacia atrás, encontramos a Sofonías. Y luego, hermanos, encontramos al profeta Habacuc, que es la parte, hermanos, o el texto que vamos a tomar para lo que será la meditación de la palabra de Dios. Ahí en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Fíjense lo que dice, hermanos, el profeta. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero miren aquí la parte importante. Mas el justo por su fe vivirá. Y ese es el tema, hermanos. Mas el justo por su fe vivirá. El estilo de vida de los que viven por su fe. Hace algún tiempo, hermanos, había en la televisión un programa, hermanos, que se dedicaba o trataba de enseñar el estilo de vida de los que son ricos y de los que son famosos. Y llamaba mucho la atención porque mucha gente lo veía y llamaba mucha atención porque mucha gente quería saber el estilo de vida de aquellas personas que tenían mucho dinero, aquellas personas que eran muy famosas. Y el programa se encargaba de mostrar cómo vivían esos hombres y mujeres, cómo vivían estos artistas, sus casas, su comida, qué era lo que hacían, cuál era su estilo de vida. Y a muchos les interesaba. Inclusive, hermanos, llegaron a hacer, hermanos, iba la gente al puerto, por ejemplo, al puerto de Acapulco, iba la gente y se hacía un tour, hermanos, en un yate, y el yate iba por cerca de la playa, hermanos, y se veían las grandes mansiones de personajes muy famosos, de artistas, de políticos en especial. Tenían sus grandes mansiones ahí, hermanos, en la playa. Y la gente emocionada viendo el estilo de vida de los que eran famosos. Y de hecho, hermanos, a muchos de nosotros, siempre nos ha llamado nos ha llamado la atención conocer el estilo de vida de los demás. ¿Sí? ¿Me gustaría saber cómo vive tal hermano? ¿Me gustaría saber cómo vive tal hermana? Me gustaría conocer la mansión de tal hermano, porque no tenemos mansión, ¿verdad? Pero muchos de nosotros nos llama la atención eso, saber cómo el estilo de vida de los demás. ¿Qué comen? ¿Cuánto se gastan en su ropa? ¿Cuánto se gastan en sus casas? ¿Cuánto dinero tienen? El estilo de vida que pueden pagar nos llama la atención. Pero, hermanos, el versículo que hemos leído nos dice que el justo, es decir, hermanos, que todo aquel que ya ha sido justificado, que aquel que es cristiano y que ha sido justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice que va a vivir por su fe, que vivirá por su fe. Entonces, hermanos, hoy no vamos a ver el estilo de vida de un famoso. Hoy no vamos a ver el estilo de vida de un artista o de alguien que tiene mucho dinero. Hoy vamos a estudiar un poquito, hermanos, o a ver el estilo de vida de aquel que vive por su fe. Aquel que es capaz de vivir por fe. Que viven confiando en Dios. Que para ellos Dios lo representa todo. El estilo de vida de aquellos que viven creyendo en la palabra de Dios. Hermanos,
Si se fijan en un detalle, hermanos, de este texto que estábamos leyendo ahí en el profeta Habacuc, la segunda parte, un detalle, hermanos, muy importante en ese versículo, no dice que el justo vivirá por fe. No lo dice. Nos saltamos ahí dos palabras. Dice que el justo vivirá por su fe. Por su fe. Y es muy importante, hermanos, que lo comprendamos bien. Los ricos, los artistas, los famosos, tienen un estilo de vida, hermanos. ¿Por qué? Tal vez la forma de trabajar, tal vez alguna herencia que hayan recibido, algo, hermanos, lo han tenido su familia. Pero el justo, dice Habacuc, que vive por su fe, nada más por su fe. Nosotros, hermanos, debemos de vivir por nuestra fe. Cada quien vive por su fe. Por la fe, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es el estilo de vida que tiene aquel que vive por su fe? El que vive por su fe, hermanos, lo primero que vamos a ver, el que vive por su fe, vive confiado. ¿Sí? Y si habláramos de confianza, hermanos, tendríamos que remontarnos a tiempos muy antiguos o años pasados, hermanos, porque si habláramos de confianza ahorita, lo que menos llegamos a tener, hermanos, es confianza. Ahí dice Salmos, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios muy claramente, hermanos. Dice Salmos capítulo 27, versículos del 1 al 3, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El gran rey David, hermanos, escribe este salmo y expresa, hermanos, la confianza que él tiene. ¿Cuántos son capaces de levantarse en contra de él? ¿Cuántos son capaces, hermanos, de tratar de destruirlo? Mas sin embargo, hermanos, dice que Jehová es la fortaleza de su vida. Y aquel que vive por fe, hermanos, vive confiado. ¿Por qué? Porque Jehová es su fortaleza. Porque Jehová es el que lo defiende. Porque Dios es el que está al pendiente de su necesidad. Aunque se junten muchos alrededor de mí, aunque se junten muchos de mis angustiadores, muchos de mis enemigos, inclusive menciona ahí, hermanos, para comer mis carnes, dice, van a tropezar y van a caer. Hoy en día, hermanos, por la violencia que hay, por el estilo de vida, hermanos, peligroso, que trata de vivir mucha gente el día de hoy, siempre vivimos en ese temor. Es decir, hermanos, vivimos con mucha desconfianza. Les voy a decir algo, hermanos. Normalmente en la casa el último que toca irse a dormir me toca dormir al último es a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que ir a revisar las puertas de la casa que estén bien cerradas, cerrar la puerta del portón que esté bien cerrada, checarla que esté bien cerrada, la camioneta o el carro que estén bien cerrados. ¿Por qué, hermanos? Por lo que nos ha traído la desconfianza ahora en nuestra vida, en el estilo de vida con el cual se vive ahora en nuestros tiempos. Y hay que revisar bien, hermanos, pero muchas veces, mucha gente ha caído en un extremo, hermanos, de falta de confianza. Muchísima. Pero no me refiero específicamente, hermanos, a la confianza que se ha traído, hermanos, por la violencia que ahora existe en nuestra ciudad, o nuestro estado, o en nuestro país.
sino que ahora también muchos de nosotros, hermanos, vivimos desconfiados en el aspecto espiritual. Y David nos está diciendo, hermanos, que debemos de estar confiados en Dios. Si tenemos fe, hermanos, el justo por su fe vivirá. Y una de las características es, hermanos, que el justo, cuando es capaz de vivir por su fe, vive confiado delante de Dios. Y David, hermano, nos lo dice claramente ahí en el Salmo. Y me gustan, hermano, las palabras que utiliza en el versículo 4 cuando dice, aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. El ejército que está en contra de nosotros, hermanos, es el ejército de Satanás. Siempre, hermanos, Satanás quiere estarnos tentando. Siempre Satanás quiere estarnos, hermanos, buscando hacernos caer. Mas, sin embargo, si nosotros tenemos nuestra fe en el Señor, estaremos confiados. El que vive por fe, vive confiado, porque sabe que aunque haya personas o alguien que quiera dañarlo o quiera hacerle algún mal, siempre estará protegido y cuidado por Dios. El que vive por fe, vive confiado, hermanos, porque como lo dijera el apóstol Pablo, hermanos, a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12, el que vive por su fe, vive confiado, hermanos, porque dice, yo sé bien en quién he creído. Yo sé bien en quién he creído. Y cuando Pablo, hermanos, escribía estas palabras a Timoteo, le decía, yo sé bien en quién he creído, yo sé quién puede defenderme, yo sé quién puede luchar por mí, yo sé quién puede consolarme, yo sé quién puede protegerme. Por lo tanto, vivía confiado. Y lo dice claramente, hermanos, hemos creído nosotros que hemos venido en obediencia, hemos creído y confiamos en un Dios que todo lo puede. Tal vez, hermanos, las circunstancias del mundo, tal vez las circunstancias de la vida, muchas veces nos hacen dudar, pero saber que Dios está sobre cualquier problema, sobre cualquier circunstancia, y saber, hermanos, que Dios siempre cuida de nosotros. Por eso es nuestra confianza. El estilo de vida de aquel que vive por su fe es que siempre está confiado. Otra de las características, hermanos, de aquel que vive por su fe, el que vive por su fe es capaz de tener paz. Segunda a los Corintios, hermanos, el apóstol Pablo escribe ahí en la segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Nos dice, hermanos, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, dice ahí la palabra de Dios. ¿Verdad? Que vive por fe, hermanos, vive en paz. Cuánta intranquilidad, hermanos, nos trae a nuestra vida ver un mundo que está siempre, hermanos, intranquilo. Cuánto intranquilidad da ver cómo el mundo se va destruyendo o cómo la gente en el mundo se está destruyendo unos a otros. Cuánta intranquilidad puede dar, hermanos, el que todo va subiendo de precio en todo. Cuánta intranquilidad, hermanos, ver cuánta violencia hay por todas partes. Cuánta intranquilidad da, hermanos, el saber o darnos cuenta que el dinero ya no nos alcanza. Las personas, hermanos, que viven por vista, viven sin paz. Porque estamos viendo, hermanos, cada uno de los aspectos o de las circunstancias que están alrededor nuestro. Aquel que vive por vista, hermano, por su vista, vive sin paz, vive con intranquilidad, vive con angustia. Pero el que vive por fe, hermanos, o aquel que anda por fe, mira más allá, hermanos, de lo que es su simple vista. Si sabemos, hermanos, que muchas veces batallamos para alcanzar económicamente, sabemos de una manera u otra que Dios siempre está proveyendo para aquellos que le buscan. Dios siempre va a proveer. Dios siempre nos va a ayudar, hermanos, para que nada nos falte. Inclusive, hermanos, el Señor Jesús hablaba acerca de lo grandioso que viene siendo, o que la máxima creación que venimos siendo nosotros de parte de Dios.
Y Dios, hermanos, hablaba al Señor Jesús porque faltaba mucha confianza y faltaba mucha paz en los corazones de aquellos que se acercaban a Él. Y el Señor Jesús, hermanos, dice que ninguna de las aves del cielo cae del cielo porque le falte algo. Y que Dios, hermanos, tiene cuidado de las aves. Y que a las aves no les falta nada, hermanos. Que Dios siempre los provee para que estas aves vivan bien. Y dice el Señor, hermanos, y si Dios provee para el sostenimiento de las aves, dice, ¿no valéis más vosotros? Si Dios es capaz de proveer, hermanos, para las aves, ¿no será capaz de proveernos para nosotros? Dios siempre está al pendiente de cada una de nuestras necesidades para traernos paz, para que podamos vivir en paz. Hermanos, el punto de vista del hombre cuando ve alrededor le causa mucha intranquilidad, pero para aquel que tiene a Dios en su corazón, siempre va a tener paz. Lo mismo dijera el apóstol Pablo, hermanos, a los romanos, ahí en el capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo decía a los romanos, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. ¿En qué consistía esa bienaventuranza que dice el Señor? Aquel que ha sido bendecido, aquel que ha sido perdonado. ¿En qué consiste esa bienaventuranza? En que ahora tienen esa paz, ¿verdad? Y otra de las características, hermanos, no solamente tienes a vivir confiado, sino que también, hermanos, vas a vivir, es el versículo 17, hermanos, yo lo había ubicado. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El versículo 17. El estilo de vida, hermanos, de aquellos que viven por su fe, vive con gozo. Vive con gozo y siempre va a estar gozoso delante de su Dios. Aunque las circunstancias de su vida, hermanos, no parezcan traer ese gozo, hermanos, él siempre vive gozoso. Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas, hermanos, pretenden tener gozo ahora? Y algunas veces hemos visto, hermanos, que se puede llegar a tener ese gozo, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo se puede llegar a tener gozo y paz ahora en este tiempo? Es decir, hermanos, mientras tengan dinero, son felices. Si tienen salud, están contentos. Pero ¿qué pasa cuando falta? ¿Qué pasa cuando falta ese dinero? ¿Qué pasa cuando falta esa salud? Ya no hay gozo, ya no hay contentamiento. El que vive por fe, hermanos, tiene un estilo de vida con gozo, porque sabe que cree y cree en aquel que todo lo puede. Porque sabe y cree, hermanos, en aquel que todo le es posible. Porque sabe y cree, hermanos, en aquel que es capaz de transformar todo tipo de circunstancias. Ese es el estilo de vida que tiene aquel que vive por su fe. Ese es el estilo de vida que debemos de tener cada uno de nosotros. Ese es el estilo de vida que debe de llamar la atención hacia el mundo. Ese es el estilo de vida que debe de tener todo aquel que ha obedecido a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el estilo de vida que debe de caracterizarnos a nosotros. Y ese es el estilo de vida, hermanos, que debemos vivir hasta que nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente. Y eso debe de llamarnos la atención, hermanos, a cada uno de nosotros para poder poner atención en eso, hermanos. Para poder edificarnos más en eso. Para poder dedicarnos más a eso con más entusiasmo, hermanos, y con más ahínco. Para poder, hermanos, buscar obtener la recompensa de aquel que vive por su fe. Dice la palabra de Dios que para poder ser agradables delante de Dios debemos de tener fe. Porque para poder creer en Dios, hermanos, debemos de tener fe y creer, hermanos, también, no solamente eso, sino también, hermanos, que es galardonador de todos aquellos que le temen. Entonces, ese es el estilo de vida de cada uno de nosotros. Lo estamos viviendo, vivimos por fe, hay confianza en nuestra vida.
Hay confianza en nuestra vida, vivimos contentos, vivimos en paz, vivimos gozosos, hermanos. No nos dejemos envolver por las circunstancias que hay en el mundo, sino que dejemos envolver por las cosas que Dios nos puede ofrecer cada día. Dejémonos envolver por aquellas cosas que Dios nos puede ofrecer cada día para nuestro crecimiento, para nuestra victoria, para nuestra ganancia. Lo estamos viviendo así. Quiera Dios, hermanos, que nuestra vida nuestro estilo de vida sea así. Un estilo de vida contento, con fe, hermanos, con confianza y principalmente con gozo. Estando contentos, hermanos, con todo lo que Dios nos ha ofrecido. Espero yo, hermanos, que nos sirva, que nos sea de utilidad este pequeño estudio, hermanos, ese pequeño recordatorio del estilo de vida que debemos de tener cada uno de nosotros como cristianos. Que sigamos adelante a pesar de cualquier circunstancia. No sabemos qué es lo que viene más adelante, pero sí sabemos en quién hemos creído. Si ya sabemos en quién hemos creído, hermanos, sabemos que a pesar de que las circunstancias en algunos momentos vayan pintando un poquito difícil, sabremos, hermanos, que Dios en su grandeza y en su fortaleza, hermanos, nos ayudará a salir adelante ante cualquier circunstancia.